Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Y bueno, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que es del libro del Génesis. Y hemos pasado por alto deliberadamente un tema que es imposible no tocar cuando hablamos del Génesis. Y este tema es el libre albedrío. Este tema, hermanos, es un tema que requiere pues nuestra atención como tal respecto a la importancia que es el tema como tal, porque vamos a darnos cuenta que este tema se ve desde muchas posturas, ¿no? Desde la filosofía, desde derecho, desde la teología. Y cuando hablamos de la teología, vamos a ver que hay dos posturas. Pero considero, como voy a mencionarlo más adelante, que este tema es de prioridad, no es un tema secundario, como cuando decimos, bueno, pues es que estos son doctrinas secundarias y pues ahí hay cierta libertad, que cada quien piense lo que quiera. Pero déjenme decirles algo, el libre albedrío no es como tal, porque al final va a determinar el destino eterno de la persona, siendo el responsable de sus acciones. Entonces, al final es un tema primordial que nosotros debemos de definir cuál es nuestra postura al respecto. Por lo tanto, conforme vaya desarrollando, voy a ser un poco pausado para ir analizando las ideas que quiero comunicarles, porque hablar de libre albedrío es un poco meter argumentos para ir desarrollando ambas posturas, ¿no? Lo que generalmente ha tomado mucha fuerza en la actualidad. Y bueno, mirar un punto de vista bíblico que considero que es el apropiado en unos argumentos que voy a dar. Entonces, para eso vamos a leer Génesis 2 del 15 al 17. Génesis 2 del 15 al 17 y repito, conforme vaya avanzando voy a ir desarrollando algunas ideas de una manera pausada para irlas rumiando, ¿no? Irlas meditando y ir desarrollando esto. Dice así el texto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Observen, cuando dice aquí el texto que y mandó Jehová al hombre, le está dando un mandamiento. Entonces es importante notar esto. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, verso 6. Vayamos allá. Este Génesis 2 que acabamos de leer, simplemente Dios le está dando el mandamiento a Adán. Y en Génesis 3, 6 vemos que la decisión que ellos toman. O sea, es importante notar cómo Dios les da un mandamiento. Y en Génesis 3 vemos la decisión tanto de Adán como de Eva de obedecer o desobedecer. Vean lo que dice ahí Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, hermanos, nos encontramos estudiando la porción de las Escrituras que tiene que ver con la caída del hombre. Y cuando hablamos de esto, sobre todo lo que acabamos de leer, cómo Dios da un mandamiento y acto seguido vemos que Adán y Eva tienen dos opciones: obedecer o no obedecer, pues surgen preguntas, ¿no? Cuando vemos las consecuencias de la decisión de ellos, surgen preguntas como: ¿por qué Dios que conoce todas las cosas no lo impidió? Porque nosotros entendemos que obviamente Dios conoce todas las cosas antes que sucedan, ¿no? Es de lo que voy a hablar el domingo incluso, ¿no? Cómo Dios conoce las cosas desde el principio. Ahora, si Dios conocía que Adán y Eva iban a pecar, una pregunta que es lógica es: ¿por qué Dios no lo impidió? ¿Acaso Dios no pudo hacer algo? Y muchos afirman que eso muestra que Dios no tiene el control de lo que sucede en su creación, que Dios incluso va más allá en su locura, porque piensan que Dios va aprendiendo conforme la historia va avanzando. Y eso muestra a un Dios limitado.
Fíjense cómo algunos llegan a pensar en base a no entender el por qué Dios creó al hombre y a Eva, el propósito del cual Dios permitió que ellos deliberadamente tomaran una decisión sin que Dios de alguna forma interviniera para impedir tal acción. O sea, crean algunas posturas que no tienen sentido y sobre todo distorsionan la imagen de Dios. Nosotros podemos entender que todo lo que vemos en relación con la caída, muestra la grandeza de nuestro Dios. O sea, no lo limita. No limita el poder de Dios ni pensar el hecho de que Dios de alguna manera no tenía el poder para intervenir. No, Él sí lo tenía. No limita todo esto la grandeza de nuestro Dios. Miren, nosotros hemos explicado en enseñanzas anteriores que la intención de Dios no era crear robots, porque ¿qué clase de relación puede ser esa? ¿Te imaginas una relación donde Dios busque adoración de sus criaturas, pero Dios de alguna manera ejerciera coerción sobre sus criaturas para que de una manera robotizada ellos estuvieran, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te amo, te amo, te amo, te amo? ¿Qué tipo de relación sería esa? El amor tiene que ser libre, tiene que ser voluntario. Ese es el tipo de amor que Dios buscaba de su creación. Entonces, la adoración que Dios busca de sus criaturas es una adoración libre, de un corazón en donde no existe coerción para producir adoración en el corazón de sus criaturas hacia la persona de Dios. Ese es el tipo de adoración que Dios busca de sus criaturas. Por lo tanto, ejercer coerción y meterles el chip ya de adoración y amar como de un sentido robotizado, no tiene ningún sentido del propósito de Dios que esperaba en establecer su relación con la humanidad. Es por eso que vemos que Dios no creó robots. Y para que la adoración fuera libre, tenía que existir poder de elección. O sea, el hombre al ser creado tiene la libertad de elegir adorar a Dios o adorarse a uno mismo. Adorar a Dios implica obedecer su mandamiento. Recordemos que ahorita que leíamos el Génesis 2, les hacía mención que cuando dice que Dios les mandó, ahí está estableciendo el mandamiento. Ahora, hay una relación directa entre la adoración a Dios con la obediencia a su mandamiento. Porque Adán y Eva adoraban a Dios cuando ellos a la medida que ellos guardaran su mandamiento. Pero de alguna manera era adorarse a uno mismo cuando ellos de alguna manera decidieron desobedecer el mandamiento de Dios. Ahora, es importante notar eso. ¿Por qué razón? Porque el hombre al elegir comer el fruto se estaba eligiendo a sí mismo. Eso es lo que se conoce como libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios dio a los seres humanos de escoger. Observen, el libre albedrío entonces es la capacidad que Dios dio a los seres humanos para escoger. Ahora bien, este tema, como ahorita decía, es abordado bajo diferentes perspectivas, disciplinas, como la filosofía, el derecho, la teología y algunas otras disciplinas. Sin embargo, la perspectiva que nosotros debemos de considerar obviamente es la teológica, la que emana de las mismas escrituras, donde Dios nos establece qué es libre albedrío, porque ahí es donde nos dice qué es lo que está establecido por Dios respecto al tema. Y en este sentido podemos ver que la cristiandad está dividida al respecto con el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos posturas dentro del mundo cristiano que existe respecto a este tema del libre albedrío. Ahora, en lo personal, considero que este es un tema principal y no secundario. Por lo tanto, al ser un tema de suma importancia, nosotros debemos de definir esta doctrina en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué considero que es un tema de suma importancia? Porque al final define el destino eterno de cada ser humano, siendo ellos responsables de sus acciones. A lo largo de esta enseñanza voy a usar mucho esa palabra responsabilidad. Y vamos a ver que tiene un papel importante hablando de esto.
Miren, la semana pasada nosotros decíamos que la manera de vivir determinará nuestro destino eterno. Y con esto no estoy diciendo que la salvación sea por medio de obras, o sea, a través de nuestro buen comportamiento, sino que nuestra conducta determina la naturaleza que cada individuo tiene. Porque al final, cuando Dios viene a hacer una obra sobrenatural en la vida de cada persona arrepentida, obviamente su conducta va a cambiar. ¿Por qué? Porque la conducta del ser humano está limitada o está directamente relacionada con su naturaleza. Una persona que tiene una naturaleza caída, no regenerada, obviamente está inclinada hacia lo malo. Sí tiene cierto entendimiento moral, pero en cierto aspecto pues está corrompido. Pero cuando Dios obra en el corazón de esa persona arrepentida y produce la regeneración, entonces su naturaleza ha sido cambiada y comienza a manifestar una conducta en relación a esa naturaleza. Es por eso que nosotros decíamos la semana pasada que ¿por qué el hombre vive como vive? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es un buen ciudadano? ¿Por qué es responsable? ¿Por qué vive una vida moral? Y la razón es porque sabe que un día tendrá que rendir cuentas. Ahora, vean, la conducta de cada uno de nosotros entonces empieza a cambiar de acuerdo a nuestro razonamiento que viene a través del Evangelio y del nuevo nacimiento. Porque cuando venimos a Cristo, una de las cosas que hace énfasis la palabra al creyente ahora es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque al final nuestra manera de pensar nos va a llevar a una manera de vivir distinta a la que antes llevábamos. Es por eso que la manera de vivir va a determinar el destino eterno de cada uno de nosotros. Porque la manera de vivir del incrédulo va a determinar que nunca hubo una obra de Dios en ellos, porque ellos nunca procedieron al arrepentimiento. Pero nosotros como creyentes manifestamos una vida distinta porque da a entender que es el resultado de la obra transformadora de Dios en nosotros. Es por eso que ahora nosotros entendemos que nuestra manera de vivir hay una relación en el sentido de que entendemos que vamos un día a entregar cuentas. Por eso nuestro comportamiento. Es por eso que la razón es porque sabemos que un día vamos a rendir cuentas. Rendir cuentas tiene que ver con el concepto de responsabilidad. Observen lo que acabo de decir. Todos los seres humanos vamos a rendir cuentas. Dice la Biblia que como creyentes, como no creyentes, vamos a resucitar. Cada uno va a estar en un juicio distinto, el tribunal de Cristo para los cristianos, donde vamos a rendir cuentas. Y esto tiene que ver con responsabilidad. Y el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, que tiene que ver con el juicio de los incrédulos, donde van a rendir cuentas y van a ser juzgados según sus obras, dice el texto. Eso es rendición de cuentas y habla acerca de la responsabilidad que cada uno de ellos tuvo al realizar esas acciones. Ahora, tengamos eso presente. ¿Qué es lo que quiero que tengamos presente? Que rendir cuentas tiene que ver con el concepto de responsabilidad. Vamos a regresar a esa idea ya cuando vayamos hacia el final. Miren, existe un pensamiento dentro de la esfera cristiana que últimamente ha tomado mucha fuerza y nosotros debemos de tener cuidado con ese pensamiento que tiene que ver con el libre albedrío. Y yo sé que esta enseñanza va a provocar algunas reacciones, tanto de ustedes puede ser como de los que nos siguen en las redes sociales, o en un momento dado va a surgir. ¿Por qué? Porque muchos estamos familiarizados con este sistema de pensamiento que voy a mencionar. Y sobre todo porque sus exponentes son gente prominente, pero quiero que razonemos acerca de lo que ellos mencionan y argumentar de una manera sobria, sin atacar a nadie, pero considerar lo que la Biblia menciona del libre albedrío y no dejarnos llevar que porque lo dijo fulanito entonces debe de ser así. No, pensemos de una manera crítica. O sea, pensemos en el sentido de que vengamos como un lienzo en blanco y pongamos nuestras fichas de juego y ver qué argumento o qué sistema de pensamiento tiene más base bíblica. Y vamos a partir
con esta idea de pensamiento que tiene que ver con el libre albedrío y que está muy arraigada últimamente dentro de la iglesia. Miren, este pensamiento enseña lo siguiente, que el hombre, siendo representado en Adán y Eva, cuando se encontraban en un estado de inocencia, tenían libre albedrío, pero que después de que ellos cayeron en pecado, perdieron el libre albedrío, o sea, la humanidad en general. Y que en la actualidad el hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. Ahora, eso es a grandes rasgos lo que este sistema de pensamiento dice, pero vamos a analizar un poco más y vamos a ver por qué dicen ellos eso. Miren, ellos dicen lo siguiente: Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, estaban en un estado de inocencia. Por lo tanto, no tenían una fuerza coercitiva en ellos que los empujara a tomar una decisión. Y esto tiene que ver porque ellos afirman, y en parte es razón, tienen razón, de que todas las decisiones que nosotros tomamos van involucradas con el deseo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿por qué te casaste con la persona que te casaste? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Por qué comiste lo que hoy llevaste a tu estómago? O sea, cada decisión que el hombre tiene está basada a un deseo que en él hay. Entonces, las decisiones que el hombre toma están envueltas en la decisión más fuerte que el hombre tiene. Pero como Adán y Eva, en ese estado de inocencia, no había una decisión, una fuerza coercitiva en ellos de lo malo. Entonces, de alguna forma, ellos sí tenían la libertad de escoger entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque estaban en un estado de inocencia. Pero cuando ellos caen en el pecado, la Biblia dice que entonces el pecado entra y se corrompe el hombre y su naturaleza. Y ahora algo que yo muchas veces lo he explicado es de que el hombre cuando nace con la maldad inherente en él. Entonces el hombre pierde la capacidad de elegir porque ya existe en él una coerción negativa, que es la naturaleza caída. Por lo tanto, cuando el hombre va a tomar una decisión, ya no es una decisión libre, porque ya hay una fuerza coercitiva en él que lo lleva a escoger lo malo. Por lo tanto, no tiene la libertad como tenía Adán y Eva de escoger con libertad. Uno de sus mayores pensamientos que es, no lo iba a decir, pero de todas formas lo voy a mencionar. Jonathan Edwards, que es considerado como la mente más brillante de los Estados Unidos, uno de los teólogos más grandes que ha dado Estados Unidos, él divide precisamente lo que es la libertad natural de la libertad moral. Miren, él dice que la libertad natural es el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos. Todos los seres humanos tenemos una libertad natural. Y esa libertad natural es la que le heredamos de Adán y Eva. Por lo tanto, toda decisión que tú tomes ya va influenciada por nuestros deseos. Pero hay otra libertad que es la libertad moral. Y esa libertad moral es la que nos lleva a buscar la justicia, lo que nos lleva a buscar a Dios. Y es esa libertad moral la que hemos perdido después de la caída. Esto es lo que ellos enseñan. Por lo tanto, toda elección corresponde al deseo que tenga esa persona. Pero como ahora en nosotros está impregnada la maldad, cada decisión que tú tomes va a ser orientada hacia lo malo. Y como los deseos están esclavizados al pecado, siempre va a elegir hacer el mal. Por lo tanto, como su conducta está limitada a su naturaleza del hombre, no puede tener libre albedrío en el sentido de escoger a Dios. Él puede escoger qué pecado puede hacer, pero no escoger a Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una naturaleza y hay una fuerza coercitiva sobre él que lo va a llevar a pecar. Su deseo es hacer lo malo. Y sacan textos como nadie busca a Dios, todos de alguna manera se han corrompido, no hay bueno ni aun uno. Y bueno, la Biblia sí enseña eso, pero la Biblia nunca se hace una separación entre la libertad moral y la libertad natural. Y es lo que vamos a argumentar el día de hoy, porque ellos dicen, a menos de que Dios haga una obra regeneradora en el corazón del hombre,
y los deseos son cambiados de esa persona, entonces sí va a tener la capacidad de elegir a Dios. Fíjense, ¿qué es lo que tiene que haber entonces en esa persona? Dios te tiene que regenerar antes para poder creer y entonces tú vas a tener la capacidad de escoger a Dios. Miren, en la Biblia nosotros encontramos que dice las Escrituras, el que cree será salvo. O sea, la fe es lo que nosotros debemos de depositar en Dios para que en ese momento nosotros recibamos una obra regeneradora de Dios. O sea, la regeneración viene posterior a la fe, no antes. Ahora vamos a ver el por qué de alguna manera consideramos que la Biblia no lo menciona en esa manera. Miren, vamos a analizar unos aspectos de las Escrituras y de alguna manera vamos a presentar nuestras fichas respecto a por qué pensamos que el libre albedrío no tiene nada que ver con eso. Miren, en el Antiguo Testamento Dios escogió a una nación. ¿Qué nación? Pues al pueblo de Israel. Y esos individuos que pertenecían a esta nación todavía tenían la obligación de escoger la obediencia a Dios. Recordemos que desde después del Génesis encontramos constantemente que Dios le dice, te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahora pensemos en lo siguiente, al inicio yo les dije que Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva y que la elección o que la adoración va directamente relacionada con nuestra obediencia. Pero déjenme decirles algo más allá. El hecho que Dios mande un mandamiento y uno decida obedecer, va implícito qué es lo que tú estás eligiendo. Porque Adán y Eva, cuando el Señor les puso un mandamiento, ellos decidieron desobedecer. O sea, se eligieron a ellos mismos. Y si ellos hubieran continuado obedeciendo a Dios, era obedecer o elegir a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el obedecer un mandamiento y lleva implícito quién tú deseas elegir. O te eliges a ti mismo o eliges a Dios. Ahora, ellos argumentan que el hombre ya no tiene la capacidad de tener esta libertad de escoger a Dios, puesto que ahora el hombre está en una naturaleza caída. Pero pensemos lo mismo razonamiento, pero en sentido opuesto. Miren, por ejemplo, ellos dicen que como ahora el hombre vive en una naturaleza caída, tiene la tendencia a escoger lo malo. Pero ¿en qué estado se encontraba Adán y Eva antes de pecar? En un estado de inocencia. No había maldad en ellos. Había un estado limpio. Ahora, si ellos estaban en un estado limpio, ¿por qué entonces, como ellos argumentan que ahora ya no tenemos libre albedrío porque estamos contaminados en nuestra naturaleza y escogemos siempre lo malo, ¿por qué ellos entonces no se inclinaron siempre a escoger lo bueno si estaban en un estado de inocencia? O sea, ¿por qué no desarrollar ese mismo pensamiento en el estado en el que ellos estaban de inocencia? Porque si ellos estaban en un estado de inocencia donde el pecado todavía no los había tocado, lo más lógico es que estando en ese estado de inocencia debieran de haber continuado buscando solo a Dios. Sin embargo, no fue así. Lo que nos lleva a suponer que de esa misma manera, aun cuando el hombre esté caído, no necesariamente lo lleva a escoger lo malo o no lo lleva a escoger a Dios. Miren, una de las cosas que vemos entonces es que individuos que no pertenecían al pueblo de Israel, ellos tenían la elección de creer y seguir a Dios o no creer y no seguirlo. Por ejemplo, Ruth y Rahab. Ruth y Rahab, ellos tomaron una elección a través de creer en Dios. Ellos escogieron a Dios y eran gente que estaba caída. Ahora, pensemos en el Nuevo Testamento. Miren, en el Nuevo Testamento a los pecadores se les pide una y otra vez que se arrepientan y crean. Cada llamado al arrepentimiento es un llamado a elegir, porque el mandamiento de creer asume que el oyente puede elegir obedecer el mandamiento o no obedecer el mandamiento, porque en Hechos 17, 30 y 31 dice la Escritura que por cuanto Dios ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justo juicio, demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, y ese es un mandamiento que conlleva la misma indicación y la misma fuerza que el mandamiento que Dios le estipuló a Adán y Eva. No comerás de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque un mandamiento, si nosotros lo guardamos, al guardarlo estamos eligiendo indirectamente a Dios. Oye, yo elijo guardar este mandamiento, que implica elegir a Dios. Pero si elijo no obedecerlo, me estoy eligiendo a mí mismo. Decido adorarme a mí mismo y no adorar a Dios. Entonces, una de las cosas que vemos es de que cada llamado al arrepentimiento, al final se constituye en un llamado a elegir. El mandamiento de creer asume que el oyente puede elegir obedecer el mandamiento o no obedecerlo. De hecho, Jesucristo identificó el problema de algunos incrédulos cuando Él dijo, no quieres venir a mí para tener vida eterna. Ahora muchos pueden decir, ahí está el deseo, no quieren, porque el deseo hacia la maldad es más fuerte que su voluntad de escoger a Dios. Pero esto también nos deja ver la apertura de algo, de una opción. O sea, tú no quieres. O sea, al final es la opción. Oye, ¿tú quieres venir o no quieres venir? O sea, tú eliges al final. ¿No es cierto? Ahora, aquellos que están en contra del libre albedrío que continúa y que es vigente, apuntan que es colocar a la persona en la capacidad de salvarse al elegir a Dios. Y no ser Dios quien salva al elegir. Pero colocar al hombre con la capacidad de ser salvo a través de su elección, ¿acaso no ha sido así desde el principio? ¿Acaso al final la elección de Adán y Eva no eligieron en ese momento en su decisión, pues eligieron la condenación? Pero ellos también pudieron haber elegido ser salvos al obedecer el mandamiento de Dios. O sea, lo que estoy argumentando es de que desde el inicio la elección de dónde quieres ir al final, dónde vas a parar en tu destino eterno, al final es una elección en la que Dios le otorga al hombre respecto a quién quieres elegir, a Dios o elegirte a ti mismo. Eso lo vemos desde el Génesis. Ahora, vamos a analizar un poco más esto. Miren, si el hombre no tiene la capacidad de elección, el concepto de responsabilidad no existe. Ahora, fíjense, nosotros necesitamos ver lo profundo de este tema, porque al final, si no tienes tú la capacidad de elegir, el concepto de responsabilidad no existe. Lo que implica que lo que hagas, el motivo que te lleva a hacerlo, no tiene sentido. Miren, pensemos en lo siguiente. Si el hombre está esclavizado e inclinado a escoger lo malo, ¿por qué Dios manda a escoger el bien? Es interesante eso, porque si el hombre está esclavizado a escoger lo malo, ¿por qué constantemente Dios lo manda a escoger el bien? La elección es personal. ¿Se acuerdan cuando Josué pone al pueblo delante de él y les dice, escojan hoy a quién quieren servir? Ahora, ¿por qué Dios entonces nos manda constantemente a escoger si Él sabe que el hombre nunca lo va a elegir? O sea, no tiene sentido el hecho de que Dios, sabiendo que el hombre está imposibilitado de escogerlo, ¿por qué le dice, escoge hoy a quién quieres servir? Miren, en Mateo 23, 37, vamos ahí a Mateo 23, 37, porque Mateo 23, 37 nos coloca también en esa posición que estoy ahorita remarcando. Vean lo que dice. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y escucha esto, y no quisiste. Y no quisiste. Observen, dice el texto, no quisiste. Esta frase deja ver que el pueblo de Israel tenía una opción. Y ellos escogieron darle la espalda al Señor. Ahora, la creencia en la capacidad de tomar decisiones libres es esencialmente,
es esencial para la idea de la responsabilidad moral. Y observen, al inicio yo les comentaba de que todos los seres humanos vamos a estar rindiendo cuentas. Y rendir cuentas habla de responsabilidad. Si el hombre no tiene la capacidad de elegir, hace rato decía, el concepto de responsabilidad no existe. ¿Cómo puedes ser responsable si no tuviste la capacidad de elección? Ahora, nosotros necesitamos ver realmente que, miren, dentro de esto, este sistema de pensamiento que estamos argumentando, yo entiendo la intención, porque la intención detrás de ello es que Dios sea glorificado, que Dios reciba toda gloria y honra. Y ellos argumentan, porque este tema de libre albedrío tiene que ver con el tema de la elección también. Porque muchos argumentan, bueno, ¿cómo Dios puede ser justo si no le da la capacidad de elegir a unos para salvarse y a otros para condenarse? Y pegan el grito en el cielo porque dicen, ¿cómo es que el hombre puede elegir salvarse a sí mismo? Bueno, el hecho que elijan a Dios no significa que el hombre se salve a sí mismo, porque aún el hecho de elegir a Dios implica que Dios haga una obra en la vida de ellos que lo transforme y que lo regenere. No estamos argumentando que tú y yo tengamos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Estamos diciendo que depositamos nuestra fe en Dios y elegimos en Dios y elegimos creer en Dios, que Él sí tiene la capacidad de cambiarnos porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces ellos dicen, bueno, mira, toda la humanidad se encontraba perdida. Y como toda la humanidad se encontraba perdida, el hecho que Dios condene a los no elegidos no lo hace a Dios injusto, porque al final ellos van a recibir lo que merecen, justicia, porque van a ser condenados. Pero el hecho que Dios decida salvar a los elegidos no lo hace injusto, porque ellos van a recibir lo que no merecen, que es gracia. Pero déjenme decirles algo, si dejamos esa idea así, es distorsionar el carácter de Dios, porque la gracia no significa hacer justicia. Miren, por ejemplo, si yo lo he manejado con algunos de ustedes en una clase en el seminario, si alguien viene y me golpea y me daña físicamente, pero yo decido no levantar una demanda en contra de él y decido perdonarlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando por alto el daño que me hizo, la ofensa que me hizo. Pero pasar por alto eso no significa hacer justicia. Yo le estoy dando algo a él que no merece, que es gracia, perdón. No estoy perdonando, o sea, estoy dando, cediendo gracia a él. Y Dios, al perdonar a los que Él elige, el hecho que sea por gracia, hermano, sería distorsionar lo que Él dijo ser, que es un Dios justo. Ahora, nosotros entendemos que todos aquellos que vienen a socorrerse a la cruz de Cristo, Dios por eso castigó en la persona de Cristo todos nuestros pecados, para que de esa manera Él pueda perdonarte y no ser justo, pero no ser injusto, perdón, y no ser injusto. Pero al final, déjenme decirles algo. ¿Quién es el que va a juzgar a los incrédulos? Va a ser Él. Dice la Biblia que Dios le dio a Jesús la autoridad de juzgar sobre las personas de la tierra. Ahora, ese Jesús que va a estar en el tribunal, ¿te imaginas que juzgue a aquellos a los que de alguna manera Él sabía que estaban imposibilitados de elegirlo? ¿Qué tipo de juicio sería ese? ¿Qué tipo de juez sería Él? ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros necesitamos considerar, básicamente son dos cosas. En primer lugar, sería considerar a un Dios como juez y no justo. Y la Biblia dice que Él es un juez justo. Recordemos las categorías de la justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que Dios se ha dado a conocer como un juez justo. Y estamos hablando de su atributo. Ahora, la justicia tiene dos categorías. La justicia rectoral, que habla del carácter de Dios. Dios es justo. Y la justicia distributiva, que tiene que ver en la manera en la que Él aplica sus leyes. Él va a aplicar sus leyes de acuerdo a lo que Él dijo ser. Que Él dijo ser justo. Él no va a hacer lo opuesto a lo que Él se ha dado a conocer a la humanidad.
Entonces Dios, al aplicar su justicia y el castigo sobre aquellas personas que van a estar en el juicio del gran trono blanco, ¿cómo sería Él justo si al final no les dio la capacidad de elegirlos? Oye, ¿sabes qué? Te voy a condenar, fulanito, porque no me elegiste. ¿Te imaginas que Pancho Pantera dijera, ok, está bien, es justo, yo he pecado y por causa de mi pecado merezco la condenación? Eso no te lo discuto. Pero lo que podría yo discutirte es, ¿por qué me vas a condenar? Porque no te elegí cuando tú no me concediste el que yo te pueda elegir. O sea, ¿cómo? O sea, yo reconozco que he pecado y que por mi pecado merezco el juicio y la condenación, pero no me puedes condenar porque yo no tuve la capacidad de elegirte, porque al final no me concediste el hecho de poderte elegir. Entonces quiero que vean cómo de alguna manera la Biblia, aquí regresando a Mateo 23:37, cuando dice, y no quisiste, abre la apertura a que el pueblo de Israel tenía una opción de escoger a Dios o deliberadamente darle la espalda. Miren, la creencia, como ahorita decía, en la capacidad de tomar decisiones libres es esencial para la idea de responsabilidad moral. Si no tuviéramos el control sobre nuestras acciones, no podríamos ser considerados responsables de nuestros actos. Y el concepto de culpa o mérito, hermanos, no tendría sentido. No tendría sentido ningún juicio si al final no vamos a ser responsables de nuestras acciones. Ahora, déjenme ir más allá todavía. Si como dicen que el hombre solo puede elegir qué pecado cometer, puesto que sus elecciones van a ir en torno al deseo más fuerte que hay en ellos, esta idea entonces se convierte en una variante de lo que se conoce como determinismo. ¿Qué es el determinismo? Miren, esta es una idea filosófica donde dice que todas las acciones que tú hagas ya están determinadas. Y esas acciones están determinadas por factores externos que sí o sí van a suceder. Ahora bien, la base del determinismo es que cada elección que haga el hombre ya está determinada, porque el determinismo está ligado al principio de causalidad. El principio de causalidad dice que toda causa tiene un efecto determinado y todo efecto una causa determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empujo mi Biblia, o sea, hubo una causa que hizo que la Biblia se desplazara. ¿Cuál fue? Una fuerza. Yo apliqué una fuerza y la causa fue la fuerza y el efecto fue el desplazamiento. Entonces, toda causa tiene un efecto. Y el determinismo implica que de alguna forma los resultados son completamente predecibles a partir de condiciones iniciales. O sea, que de alguna manera las acciones son predecibles porque ya hay una causa en ellos. Ahora, pensemos en todo lo que les he dicho. Ellos dicen que el hombre está limitado a escoger lo malo. ¿Por qué? Porque ya hay una inclinación hacia hacer lo malo. Por lo tanto, toda elección que haga es o pecado o pecado. ¿Acaso eso no es determinismo? ¿Acaso no es determinar que al final el hombre va a pecar porque la causa y la naturaleza es pecaminosa? Hermanos, al final esto que enseñan es una variante de lo que es determinismo, donde los resultados son completamente predecibles en la conducta del hombre. No pueden escoger a Dios. Oye, ya estás prediciendo que yo no puedo escoger a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Tu naturaleza. Eso es predeterminar. Es predeterminismo. Pero ahora, la situación entonces se pone más compleja. Porque si el hombre está destinado solamente a escoger lo malo, entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas en las Escrituras? O incluso en muchas acciones que nosotros pudiéramos a lo mejor ser testigos de una manera personal. Y con esto no quiero interpretar la Biblia a la luz de nuestras experiencias, sino simplemente quiero tomar a lo mejor algún ejemplo de las vivencias de nosotros que apunta a que hay una opción para el hombre, escoger a Dios, a pesar de que está perdido en sus pecados. Miren, ¿cuántos sabiendo que
están, por ejemplo, tomando un pecado, el alcoholismo. ¿Cuántas personas tú los has visto que realmente son, pero alcohólicos? No me estoy refiriendo ahí que se avientan su botellita de vez en cuando, no, alcohólicos, que realmente tú los ves y dices, no, tú cuando hablas con ellos son conscientes de que están mal. O sea, ellos están conscientes de que están mal. Están conscientes que están produciendo un daño. Son conscientes de que no lo pueden dejar. Pero también son conscientes de que necesitan a Dios. Sí, sí o sí. Oye, ¿cuántos de nosotros incluso pudiéramos decir, ¿sabes qué? No puedo dejar de mentir. Señor, ayúdame. Si tú no haces algo en mí, o sea, estoy realmente destinado a hacer eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho que nosotros realmente haya una naturaleza pecaminosa como la Biblia lo enseña, no quiere decir que estés imposibilitado a razonar que no necesitas de Dios. Hermanos, yo tenía como 6 años cuando ni siquiera me habían hablado de Dios. Y yo de rodillas en mi cuarto, levanté mis ojos al techo, dije, si hay alguien allá arriba, si existes Dios, quiero conocerte. ¿De dónde salió eso? O sea, ¿de dónde dicen entonces que estamos destinados a escoger lo malo? Ciertamente, pues hacía cosas malas, pero dentro de mi maldad, yo sabía que si Dios no intervenía, mi vida estaba destinada al fracaso. O sea, el problema de esto es que hay verdades envueltas en esto. Y eso hace más complejo el poder discernir. Pero nosotros necesitamos mascar y escupir lo que nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque observen esto. Si nosotros estamos pensando al final de que pues la persona no puede escoger a Dios, entonces si Dios no hace una obra en él antes y lo regenera para que el corazón de él pueda escoger a Dios, ¿qué esperanza hay en el Evangelio? Que el Evangelio es un evangelio de esperanza, donde nosotros no sabemos si nuestros hijos o nuestros familiares o la persona a la que le estamos predicando, pues va a escoger a Dios. O sea, ¿cómo podemos decir, oye, ven a Cristo, ¿no? Oye, hablamos del Evangelio. Oye, hijo, el Evangelio. Pero al final, yo sé que le estoy hablando del Evangelio, pero él va a escoger siempre lo malo. O sea, él no va a escoger el Evangelio, no va a escoger a Dios. Entonces, ¿cómo puede esa persona a la que le estoy evangelizando venir a Cristo? A menos que Dios de una manera soberana decida, pues que salvarlo, cambiarle su corazón, regenerarlo, y entonces esa persona van a cambiar sus deseos por Dios y va a elegir a Dios. Pero de alguna forma vemos que no tiene consistencia eso. Porque entonces el Evangelio, pues sí va destinado nada más a los que elijan a Dios, y esos que elijan a Dios, a su vez fueron elegidos por Él. Hermanos, yo quiero de alguna manera plantear esta situación porque yo sé que muchos estamos familiarizados con ciertas ideas acerca del libre albedrío, pero al final nosotros podemos darnos cuenta que uno de los argumentos que podríamos nosotros considerar para impedir o que nos impide pensar en este libre albedrío, como muchas veces tiene esta corriente y está agarrando mucha fuerza, es no hay responsabilidad en el hombre entonces. O sea, ¿qué responsabilidad tiene? Y en segundo lugar, desfigura el carácter justo de Dios. Porque ¿cómo un juez justo puede condenar a sus criaturas por algo que no tuvieron elección? ¿Cómo los pueden condenar? Es como si te dijeran, oye, Werner, ahorita saliendo tienes que volar, porque si no vuelas, cuello. ¿Qué opción le estamos dando? Pues es una imposibilidad, porque él no tiene la capacidad de volar, a menos que su naturaleza cambie. Ahora muchos pueden decir, ya ve, tiene que cambiar su naturaleza, sí, pero él tiene que ver, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo volar, ayúdame. Y eso es fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando tú lees Romanos 10, porque es Romanos 10, 17, pero todo el contexto está hablando del Evangelio. Que la fe viene a nosotros cuando escuchamos un medio de gracia que es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nosotros como cristianos entendemos que es el único medio por el cual podemos ser salvos.
Pero cuando nosotros venimos y escuchamos el evangelio de que estamos condenados porque hemos pecado delante de Dios y tú reconoces que has pecado y viene una convicción en tu corazón que sabes que lo has hecho mal y si te mueres te vas a ir al infierno, entonces tú sabes que no puedes salvarte por ti mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Clama, Señor, por favor, cambia mi corazón. Señor, por favor, perdóname. Pones fe en algo externo a ti que sí puede hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso es fe, porque la fe es la actitud contraria a la actitud de nuestro corazón de depender de nosotros mismos. O sea, yo no puedo depender de mí, pero ahora que escucho que por medio de Cristo puedo llegar al Padre, entonces pongo mi fe en el sacrificio de Cristo y en ese momento, una vez que creemos, entonces Dios obra en nuestras vidas. Y es ahí donde viene la complicación, donde dicen, es que entonces estamos diciendo que el hombre tiene la capacidad de salvarse al elegir. Y no estamos diciendo necesariamente eso. Estamos diciendo que simplemente el hombre está reconociendo su incapacidad y está reconociendo que el único que puede cambiar su vida y su destino eterno es Jesucristo. Y está eligiendo a Cristo. Está eligiendo que no puede por él mismo. Hay dos caminos. El camino de tus obras, el camino de tus esfuerzos o el camino que viene solamente por medio de Cristo. Pero llegar a pensar en un momento dado que no tenemos libre albedrío, déjame decirte algo, pues entonces comamos, vivamos la vida loca, como decía Martin, Martin, iba a decir Martin Luther King, pero eso no es Ricky Martin, ¿no? Como decía Ricky Martin, ¿no? Vive la vida loca porque al final, por más que hagas buenas cosas morales, pues no hay elección para ti. ¿Por qué? Porque al final ya estás condenado a escoger siempre lo malo. Ahora, pensemos de una manera sobria. Antes de que vinieras a Cristo, ¿pensabas hacer, por ejemplo, asesinar, matar, robar? O sea, ¿qué es lo que te llevó a la iglesia? ¿No había cierta lucidez respecto a las cosas de Dios? Miren, lo que quiero mencionar es de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y nosotros entendemos que al ser hechos a la imagen de Dios, quiere decir que Él nos compartió sus atributos comunicables. Amamos, perdonamos, pero cuando el hombre cae en pecado, esos atributos que Dios comparte se ven afectados por el pecado. Ya no amamos, como decimos, de una manera pura, ¿no? Ya no nos entregamos en misericordia, en pasión por la gente, como a lo mejor si no hubiera pecado en nosotros. Pero eso no quita el hecho que todavía sigamos a la imagen de Dios y tengamos la capacidad de saber y entender qué está bien y qué está mal. Miren, hay hombres en la actualidad que están en contra de esto de la ideología de género que no son cristianos, como una Agustín Laje, como un que está aquí en Ontario, se me olvidó su nombre, este muchacho, pero al final ellos están en contra de eso. O sea, pudiéramos llegar a pensar entonces que por qué escogen lo bueno y no lo malo. Si al no tener una naturaleza regenerada en ellos, lo natural es escoger lo malo. Ellos mismos, incluso dentro de su pues no regeneración, pudiéramos creer, dentro de su limitación de Dios, ellos mismos creen en Dios. ¿No? Sobre todo el de aquí, el de Ontario, que no me acuerdo su nombre, que tiene estudios en teología. Ese hombre conoce el griego y el hebreo. Imagínate, y no es cristiano. Y conoce las escrituras. Y tú lo ves incluso acaba de hacer una argumentación acerca de lo falso que es ser ateo. Usa una palabra ahí, pero no me acuerdo. Pero habla de lo fútil de ser ateo. O sea, argumenta de cómo una persona que llega a ser ateo, o sea, está pensando en cosas incoherentes. Y eso que no es una persona regenerada. Ahora, ¿por qué entonces dentro de su limitancia, podríamos llamarla así, de Dios, está encaminado a buscar de Dios, aunque no lo hace de una manera encaminada bien, o sea, con una revelación como nosotros ya en Cristo? ¿Por qué en Hechos 10, con Cornelio, cuando vemos que hay un lienzo que baja en una éxtasis con Pedro
y escucha una voz que dice, Pedro, mata y come. Y 2, 3 veces, y las mismas veces Pedro le dice, no, Señor, porque no he comido nada inmundo. ¿Qué le quería decir? Pues que él iba a abrir y le iba a dar acceso a los gentiles para recibir el evangelio. Y cuando tú ves la historia, dice que Cornelio no era creyente, pero que ayudaba mucho al pueblo judío y que era devoto. Como una persona que no es cristiana y la regeneración no ha venido a su vida, manifiesta ciertas características de devoto, de devoción a Dios, de entrega, de hacer cosas a favor del pueblo de Dios, si al final no ha sido regenerado? Hermanos, el hombre caído todavía no ha perdido su lucidez. Sí ha ensuciado cierto aspecto, estos atributos que Dios compartió con él, pero tiene cierta lucidez en el sentido de que puede ver su necesidad de Dios. Y en ese sentido, poder elegir a Dios en el sentido de que Él transforme su vida. Entonces, el libre albedrío para en el sentido de nosotros cómo lo concebimos, es de que el hombre en la actualidad todavía tiene la capacidad de elegir. Y por cuanto tienes la capacidad de elegir, eres responsable delante de Dios. Eres responsable. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el término justicia. Porque la justicia establece que para que una persona sea responsable, tiene que tener la capacidad de elegir. Si esa persona no tiene la capacidad de elegir, no puede ser responsable. Fíjense, entonces nosotros podemos ver que el hombre, cuando vemos en Apocalipsis 20, que dice que van a estar delante de Dios y van a ser juzgados según sus obras, es porque ellos deliberadamente escogieron a ellos mismos, como Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no hemos perdido la capacidad en un momento de elegir a quién vamos a servir. O servimos a Dios o servimos a los hombres. Incluso en el Sermón del Monte estudiábamos, ¿no? Nadie puede servir a 2 señores. Bueno, Señor, si nadie puede servir a 2 señores y tú sabes que yo solamente puedo elegir lo malo, entonces ¿por qué me das opción? ¿Por qué me llamas al arrepentimiento como un mandamiento si sabes que yo no puedo responder? O sea, no tendría sentido muchos mandamientos en las Escrituras si no tuviéramos nosotros libre albedrío. Repito, la Biblia no hace división entre la libertad moral y la libertad natural. No hay eso en las Escrituras. Que a esta persona se le haya ocurrido hacer esa división, bueno, ¿no? Fue un buen intento, pero al final las Escrituras mencionan que el hombre va a ser responsable de sus acciones. Y si el hombre no fuera responsable de sus acciones, pues sí nos meteríamos en un serio problema. Porque entonces, ¿cómo pueden ser condenados? ¿No? ¿Cómo pueden ser condenados? Incluso las mismas leyes en la actualidad, ¿no? Hay algunas personas que no se les condena porque a lo mejor biológicamente en su cerebro o hay una alteración que llegaron a hacer algo que no son responsables. ¿Por qué? Porque naturalmente, biológicamente, a lo mejor hay algo que no funciona bien en ellos y los exoneran. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser responsable si no lo hizo con esa alevosía y ventaja? Pero cuando vemos en las Escrituras que cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios y que somos responsables de nuestras acciones, hermanos, debemos entonces de considerar la manera en la que estamos viviendo. Y debemos de considerar también la vida de aquellas personas que todavía no han recibido el Evangelio y que de alguna forma el día de mañana van a estar delante de Dios. Hermano, nosotros como cristianos debemos de recordar que vamos a estar delante del Señor. Y es ahí donde el Señor espera de nosotros, pues que habremos llevado una vida agradable aquí en la tierra para que aquel día escuchemos bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu salvación. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, pues de alguna forma, podríamos decir, bueno, ya lo hicimos, ¿no? Ya estamos con el Señor, ya estamos aquí en la iglesia, pero necesitamos afianzarnos, necesitamos arraigarnos firmemente, porque como vamos a estudiar en 8 días, el domingo, la apostasía. Hay muchos que están en la iglesia, pero que al final la apostasía implica no solo a aquellos que están fuera, sino que pudieran no estar adentro, pero viven en un estado de apostasía. Y es ahí donde nosotros debemos de ver, somos responsables delante de Dios.
Hermanos, cada uno de nosotros debemos de comunicar el Evangelio para que vengan a Cristo. Porque al final, esas almas que mueran sin Cristo, Dios los va a responsabilizar de sus acciones. Y obviamente, ¿no? Todos somos responsables. Ellos son responsables porque al final hicieron lo malo, pero repito, no quiere decir que no tuvieron la opción de elegir a Dios. ¿No? Todos los seres humanos, no hay nadie, lo hemos dicho muchas veces, no hay nadie que esté en el infierno que no se haya sabido amado por Dios aquí en la tierra. No hay nadie que pueda apelar a la injusticia. No hay nadie que pueda apelar y decir, yo nunca te conocí, yo nunca escuché de ti. O sea, no hay nadie. A todos los que estén delante de Dios, Dios les habrá dado una oportunidad, ya sea a través de una predicación, a través de alguien que le habló del Evangelio o simplemente a través de su creación, ¿no? Porque la creación y la conciencia dan testimonio de la existencia de Dios. No los lleva a la salvación, pero los lleva a ser conscientes de que hay un Dios y por lo tanto son responsables de buscar a ese Dios. Fíjense, aún en eso podemos darnos cuenta de este concepto. ¿Por qué Dios va a juzgar a aquellos que a la luz de lo que es obviamente su creación puedan ser responsables? Porque la creación comunica la existencia de un Dios. Y si Dios existe, entonces ellos son responsables de haber seguido y buscado a ese Dios que fue el creador de todo lo que vemos o como muchos han hecho, ¿no? Han callado a esta verdad. Por lo tanto, la ira de Dios, dice Romanos 1:18, está desde los cielos sobre aquellos que de alguna manera buscan callar y silenciar la existencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, ciertamente, ciertamente cada uno de nosotros entendemos que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Adán y Eva deliberadamente se escogieron a ellos mismos, tuvieron la elección de escogerse a ellos mismos o escoger a Dios. Y sabemos el desenlace. Ellos se escogieron a ellos mismos. Y esa ha sido la historia de la humanidad. El hombre continúa escogiéndose a él mismo. Pero no necesariamente porque no tenga la capacidad de pedir ayuda a Dios o de clamar por